Capítulo 17. El asalto. Concéntrate, instruyó Wes. Un Breon chirrió a su lado, pero la enorme forma de Metagross permaneció quieta. Las habilidades psíquicas dependen en gran medida del control. Especialmente si eres un principiante. Los ojos de Espeon estaban cerrados mientras acumulaba energía en la gema en su frente. Ash se paró cerca de ella para apoyarla, sonriendo cálidamente. Wes lo había arrastrado a las salas de entrenamiento solo una hora antes de que cerraran. Ash estaba cansado, pero dado que les quedaba poco tiempo en el St. Anne, quería aprovechar la experiencia de Lorreano con la raza de Espeon. Le había proporcionado a Ash un montón de notas que estaban registradas de forma segura en su Pokénaz, pero insistió en que el entrenamiento práctico era más efectivo. Actualmente, estaban trabajando en Psychic. Ash podría haber usado la MT para enseñarle, pero Wes le aseguró que no era necesario. Espeon tenía la capacidad de usar la poderosa técnica, solo necesitaba captarla. Un Breon y Metagross fueron más que suficientes para enseñarle. Observó, desconcertado, cómo el enorme cuerpo de Metagross estaba envuelto en una luz azul y lentamente se tambaleaba desde el suelo. El tipo de acero permitió que la torpe manipulación de la energía psíquica lo levantara. Sin duda podría haber roto el agarre de Espeon con poco esfuerzo. Espeon estaba temblando, pero mantuvo el psíquico durante varios segundos antes de verse obligada a bajar a Metagross al suelo. El gigante tocó el suelo con un silencioso chasquido de sus enormes garras y dio pocas señales de reacción aparte de un lento parpadeo. Buen trabajo, elogió Wes. Los ojos de Espeon se abrieron y se sentó en cuclillas, jadeando levemente. Este era su séptimo intento y se había vuelto más estable con cada intento. Tiene mucha capacidad. Solo necesitará práctica en este punto. No le llevará mucho tiempo dominar Psychic, y la mayoría de los movimientos posteriores son fáciles. Yo elegiría Sebeam a continuación. Es más rápido y más enfocado. Un poco más de alcance. Bien, Ash se arrodilló y acarició el fino pelaje de su compañero. Ella se inclinó hacia el tacto con un zumbido musical, complácida por la atención. Trabaja en su capacidad psíquica por un tiempo, sugirió Wes. Desarrollar eso mejorará su fuerza y control con creces. Cuando domines esas habilidades, podrá expandirse mucho más fácilmente. Te sugeriría Dazzling Gleam una vez que aprendas los movimientos de los que te hablé. Esto le dará algo que usar contra los tipos oscuros y hará que los dragones sean más cautelosos a la hora de acercarse demasiado. Un Breon se rió ante eso, como si recordara algún buen recuerdo. Wes le sonrió a su compañero y continuó. Power Gem también es buena. Espeon puede haber evolucionado para especializarse en técnicas psíquicas, pero en realidad son mucho más variadas que eso. Para ser justos, la mayoría de los psíquicos lo son. Un entrenador promedio no esperará que ella los golpee con un movimiento de roca o de tipo eléctrico. Lo pondré en la lista, estuvo de acuerdo. Ash se levantó una vez que Espeon se recuperó. Ella inclinó la cabeza cuando los ojos de Metagross brillaron y los suyos se vidriaron de azul. Se preguntó si se estaban comunicando. ¿Qué otra cosa? Wes se cruzó de brazos. Barreras si puedes, pero en realidad no podrá recibir demasiados golpes si algo se acerca a ella. Cola de hierro y colmillos psíquicos son buenos si la arrastran a una pelea. También el cabezazo zen. Eso es más o menos. No son ilusionistas especializados ni teletransportadores como Alakazam o Hypno. Espeon lucha mucho más como Metagross. Ese es su punto más fuerte. Prestó gran atención al consejo del entrenador mayor. La experiencia de Ash con movimientos psíquicos se limitó al torpe uso de Psychic por parte de Spectre. Ni siquiera había desafiado a Sabrina todavía, y cualquier consejo que pudiera mejorar las habilidades de Espeon en batalla era muy apreciado. Espeon lanzó un grito bajo y miró hacia abajo mientras ella se levantaba. Sus ojos brillaron y Metagross nuevamente comenzó a levitar. Ash sonrió mientras entrenaba. Estaba muy orgulloso de ella. ¿Qué sigue para ti?, preguntó Wes con curiosidad. Después del St. Anne. Quizás haga otra carrera por el circuito de gimnasios, admitió. Sé que aún no tenemos todas las insignias que necesitamos, pero sería bueno para mi equipo tener más experiencia luchando contra todos los líderes de gimnasio con toda su fuerza. Bueno, cerca de eso, de todos modos. Tuvimos un buen partido contra Surge. Antes de que el St. Anne saliera del puerto. Wes esbozó una sonrisa. Surge es un bastardo duro. Ese Electivire le dio a Raikou una oportunidad por su dinero por un minuto. Ash deseaba haber visto esa pelea. Creo que desafiaremos a Sabrina por mi próxima insignia. Luego a Koga, Blaine y Giovanni. El Lorreano silbó.
Apuntando alto para un novato. No creceremos si no nos esforzamos, señaló. Verdadero. Un golpe en la puerta de la sala de entrenamiento los hizo girar, solo para gritar cuando la concentración de Espeón se rompió y Metagross cayó al suelo con un ruido sordo. El tipo de acero no parecía molesto en absoluto, pero Espeón le lanzó una mirada asesina al empleado que la había distraído. El hombre se encogió de hombros tímidamente. Se acabó el tiempo, muchachos. La estación de entrenamiento está cerrada. Entendido, recordó Wes a Metagross, pero dejó fuera a Umbreon. Ash mantuvo a Espeón fuera y salieron de la sala de entrenamiento. El tipo oscuro aulló y saltó sobre sus patas, tratando de animar a Espeón a perseguirlo. Ella miró desconcertada, pero se contentó con permanecer junto a Ash. En cambio, casualmente envió un equipo doble para perseguir a Umbreon, quien se alejó corriendo. Wes resopló con cariño. No se dijo mucho más mientras continuaron caminando juntos, pero era una especie de silencio cómodo. Los entrenadores estaban contentos de observar a sus Pokémon mientras Espeón perezosamente continuaba persiguiendo a Umbreon con ilusiones que eran mucho más estables que cuando ella era un Evere. Doubleteam no fue tan magistral como el de Umbreon, pero fue a pasos agigantados mejor que antes. Se separaron pronto, ya que Wes estaba en un piso más alto que Ash. Murmuraron adiós casualmente, Umbreon aulló y Espeón solo movió sus orejas, y prometieron hablar al día siguiente antes de que Wes subiera las escaleras y comenzara a subir. Ash y Espeón se dirigieron a la cabaña. Sé que ya lo dije, pero estoy muy orgulloso de ti, murmuró suavemente. La cola de Espeón se movió mientras ella lo miraba. De verdad. Has llegado tan lejos y estoy muy feliz de que seas feliz. Ella soltó un canturreo y se frotó contra su rodilla. Ash se rió. Ella era mucho más alta de lo que había sido cuando era Evere. Tendremos más tiempo de tranquilidad cuando lleguemos a Pueblo Paleta, prometió. Sé que eran unas vacaciones, pero ha habido un poco de ruido. Será agradable estar lejos de toda la gente, ¿sabes? Ella tarareó un acuerdo, pero no parecía irritada. Aunque Espeón nunca había sido una gran admiradora de mucha gente, había perdido gran parte de su desdén por ellos. Ahora ella era mayoritariamente indiferente a las multitudes. Ash bostezó mientras buscaba a tientas la tarjeta llave de su habitación. Mientras lo deslizaba en la cerradura, las orejas de Espeón se aguzaron y giró la cabeza hacia el pasillo de donde habían venido. Al principio no estaba seguro de lo que había oído, pero después de un momento el pelaje de su espalda se erizó y un gruñido bajo se formó en su garganta. ¿Qué? ¿Qué es? Ash frunció el ceño y miró hacia el pasillo. Espeón estaba tenso, como si estuviera listo para lanzarse a la batalla. Obtuvo su respuesta un segundo después. Un Koffing, 2 Ekans y un Golbat aparecieron a la vista, y siguiéndolos estaba, Ash sintió que se le helaba la sangre y todo rastro de sueño lo abandonó al ver los terriblemente familiares uniformes negros. La R roja en las camisetas delató sus identidades de inmediato. Cohetes. Había rockets en el St. Anne. Oh, un voluntario. Uno de los gruñidos soltó una risita. Vamos a atraparlo primero. Luego será puerta a puerta, como Executive Protono. Espeón dejó escapar un chillido feroz que resonó por el pasillo. Hyper Voice hizo que los Rockets y sus Pokémon retrocedieran y Ash salió de su horror. Una furia ardiente reemplazó la corriente helada que corría por sus venas. Spectre, Pikachu y Dow se quedaron sueltos en un instante. Pyro no podía luchar en el pasillo sin prender fuego a todo y Sobek todavía se estaba recuperando. El ojo rojo del Duskull se entrecerró mientras se sumergía en la sombra de Ash para proteger a su entrenador. El pelaje de Pikachu se esponjó y chispeó violentamente. Dow se hizo crujir sus nudillos y sus amables ojos se oscurecieron. Ash no. Consíguelos. Espeón y Pikachu se pusieron en movimiento y se enfrentaron a los cazas enemigos en un instante. Todavía estaban aturdidos por Hyper Voice, por lo que no hubo competencia en absoluto. Pikachu saltó sobre el Golbat y lo electrocutó hasta dejarlo inconsciente. Espeón simplemente atacó a los otros tipos venenosos con una oleada de fuerza psíquica. Ash frunció el ceño. Apaga, domina los gruñidos. Voy a buscar mis cosas. El Poliwrath gruñó y corrió por el pasillo para ayudar a sus camaradas. Ash entró corriendo a su habitación con Spectre todavía protegiendo su sombra. Agradeció que siempre mantuviera su bolso organizado. No tenía mucho de nada esparcido por la habitación, y lo tenía todo en un minuto. No sabía cómo estaban los Rockets aquí, pero estaba seguro de una cosa. Si había algunos gruñidos aquí, había más alrededor de la nave. Ash se echó el bolso al hombro y corrió de regreso al pasillo.
Varios otros invitados asomaban la cabeza, sin duda sobresaltados por la pelea. Un hombre mayor le frunció el ceño, luciendo de mal humor. ¿Qué crees que estás haciendo aquí a esta hora? Ash pasó corriendo a su lado. Hay cohetes en el barco. ¿Cohetes? Estás fuera de ti, encontró a sus amigos inmovilizando a los gruñidos y a los Pokémon enemigos, más de lo que recordaba. Debieron haber llegado algunos refuerzos, pero claramente no habían detenido a su equipo. La mayoría de ellos estaban inconscientes, pero Espeon emitió un gruñido erguido en un candado psíquico mientras Douse lo hipnotizaba. Los demás invitados se quedaron helados al verlos. Ash se detuvo frente al gruñido hipnotizado. ¿Cuántos de ustedes hay? No sé, farfulló. Unos cientos. ¿Dónde está Proton? Douse. Bloqueando las comunicaciones. Hay otros administradores aquí. Ajá. ¿Quién? Petrel, Cliff, Sierra, murmuró el gruñido. Y ese tipo raro con el Pokémon increíblemente fuerte. Ash frunció el ceño. No tenía idea de quién podría ser por lo vaga que era la descripción, pero no tuvo tiempo de obtener más respuestas. Unos pasos se apresuraron cerca y su mirada se levantó para ver más Rockets corriendo escaleras abajo con sus Pokémon. Parecían sorprendidos, pero rápidamente se olvidaron de sus camaradas derrotados. Ataque. Ash frunció el ceño cuando Douse se vio obligado a dejar caer la hipnosis. Espeon casualmente arrojó el gruñido a un lado y gruñó un desafío. Miró a los atónitos pasajeros. Fuera de aquí. No es seguro. Eso los hizo salir corriendo asustados. La gente ya estaba gritando y gritando mientras el equipo de Ash se enfrentaba a las 2 docenas de Rockets que habían caído. Desafortunadamente para ellos, Douse atacó al grupo con una hidrobomba y dejó inconscientes a varios de ellos en un instante. Aún así, surgieron suficientes Pokémon para distraerlos. Pikachu saltó hacia atrás cuando un Arbok le chasqueó los dientes, pero logró aturdirlo con una onda de trueno. Douse saltó y lo aplastó con un Mega Punch, solo para ser distraído por un zumbido de Magnemite. Espeon soltó otro estallido de fuerza psíquica, seguido de una hipervoz solo para aturdir al grupo nuevamente. Fue una buena táctica. Había muchos de ellos, pero como ocurre con cualquier grupo de gruñidos Rocket, ninguno era particularmente poderoso. Douse golpeó a un Koffing con tanta fuerza que quedó incrustado en la pared cercana y aprovechó la oportunidad que se presentó Espeon para empapar al Pokémon cohete con una hidrobomba. Un Undour gritó y luego convulsionó cuando Pikachu lo electrocutó. Ash vislumbró un atisbo de sombra y giró hacia su izquierda cuando un Haunter emergió del suelo, sonriendo ampliamente mientras sus manos separadas lo alcanzaban. Su carcajada se convirtió en un chillido cuando Spectre salió de la sombra de Ash y le estrelló la máscara en la cara. Espeon se abalanzó en defensa de su entrenador y destrozó al fantasma con una feroz bola de sombra. Haunter estalló en fragmentos de distorsión, pero Ash sabía que eventualmente se reformaría. El ataque de Espeon había desestabilizado su forma física, pero los fantasmas eran mucho más difíciles de matar que eso. Spectre volvió a sumergirse en la sombra de su entrenador mientras Ash le agradecía. Pikachu desató un salvaje rayo que acabó con el grupo. Necesitamos llegar a la timonera, les dijo. Si Proton bloquea las comunicaciones, la nave no recibirá ayuda. Necesitamos ayuda. Ellos asintieron. Pikachu y Espeon llevaron a su entrenador escaleras arriba mientras Douse se quedaba al lado de Ash. Se dio cuenta de que un estruendo, que solo podía describir como algo de caos, llenaba el barco. Mirando hacia abajo por encima de la barandilla, pudo ver docenas de Rocket Grunts acosando a los pasajeros. Algunos entrenadores estaban dando pelea, pero había tantos enemigos, necesitaban cortarle la cabeza a la serpiente. Además de Proton, había al menos otros 3 administradores presentes, 2 de los cuales nunca había conocido y otro poderoso entrenador que los acompañaba. Se encontraron con 2 grupos más de gruñidos Rocket, y en ambas ocasiones lograron incapacitarlos antes de que pudieran sacar más de unos pocos Pokémon. Normalmente, Ash habría retirado sus Pokémon y los habría metido en su bolso, pero eran demasiados y el tiempo era esencial. Llegó a la cubierta más cercana a la proa del barco y la encontró llena de cohetes. Decenas de helicópteros sobrevolaban el lugar, y aún más Zubat y Golbat. Ash frunció el ceño. Se preguntó cómo habían llegado tantos Rockets a bordo. Tal vez incluso tuvieran algunos barcos cerca también. Su atención se centró en un gran grupo de gruñidos con Weezing, Arbok y Houndoom a la cabeza, junto con muchos otros Pokémon. El aparente líder le sonrió cruelmente. ¿Estás pensando en dar pelea, pequeño? Será mejor que te rindas ahora, o habrá consecuencias.
Ash miró hacia el cielo abierto y le devolvió una mueca que prometía dolor. No me parece. Hizo tapping en el lanzamiento de su Pokébola inicial. Pyro emergió, parpadeó y aulló. La llama de la cola del Charizard ardió mientras sus alas se ensanchaban y sus dientes blancos brillaban. Todos recordaron la última vez que se encontraron con Rockets. Puede que hayan sido meses atrás, pero Celadón estaba fresco en sus mentes una vez más. El encuentro que casi vio a su familia reducida a uno. Coge los helicópteros, le dijo Ash a su compañero con frialdad. Nosotros nos encargaremos de. Pyro no tuvo la oportunidad de volar cuando una corriente de fuego de dragón esmeralda atravesó 4, 5, 6 helicópteros en un instante y generó una serie de violentas explosiones. Un bomb burst derribó a Zubat y Golbat en el aire. Ash y los gruñidos se congelaron de sorpresa cuando un grito musical llenó el aire y la forma de Flegon pasó volando junto a ellos. En algún lugar, Wes estaba un paso por delante de ellos. Aprovechó su oportunidad. Ataque. Los gruñidos volvieron a ponerse firmes, pero ya era demasiado tarde. Pyro se abalanzó sobre sus filas, atravesándolos mientras agarraba el Houndoom con sus garras y lo estrellaba contra el casco del barco con un rugido furioso. Los gruñidos cayeron y Pikachu los atacó con una onda de trueno. Tou se saltó hacia adelante y el Arbok fue a su encuentro, solo para encontrar una bola sombra cortesía de Espeon detonando en su cara. El Poliwrath saltó sobre su cuerpo que caía para agarrar a Goezin. Tosió humo en un intento frenético de detenerlo, pero Tou se lo estrelló contra el suelo con fuerza suficiente para romper la madera debajo de ellos. Después de eso dejó de fumar. Débil, Ash se burló. Sus ojos se dirigen a la timonera, unos tramos por encima de ellos. Ceniza. Su mirada se apartó del barco cuando Flegon descendió y se dio cuenta de que Rui estaba en la espalda del dragón. ¿Dónde está Wes? Él exigió. Lidiar con los soldados en la cubierta principal, respondió ella. Hay un montón de administradores allí. Creo que Leaf y Gary también están allí. Necesitamos respaldarlos. No podemos todavía. Uno de los administradores está en la timonera. Necesitamos enviar una señal de socorro. ¿Cómo? Mi Poliwrath hipnotizó a uno de los gruñidos. Lo interrogué antes de que volviéramos a atacarnos. Nunca había considerado a la chica como una luchadora, pero sus ojos azules eran más duros que el acero. Entonces nos ocuparemos de ese tipo primero. Flegon y yo los distraeremos. Entra sigilosamente y elimínalos. Pyro irá contigo. El dragón asintió y se fue de nuevo. Pyro se lanzó después de que Flegon y Ash giraran hacia los escalones que conducían a la timonera. Lo que normalmente estaba bloqueado ahora era un camino abierto. Soltó a Sobek. Aunque Crocodile estaba herido, todavía era capaz de luchar hasta cierto punto. El tipo suelo parecía confundido al principio, pero la confusión dio paso a un silbido furioso cuando vio a los Rockets caídos. Ash lo sacó de allí con un chasquido de dedos. Tenemos que guardar silencio, le dijo Ash a su equipo. Proton está en la timonera. Si puedes, bájalo a él y a los otros Rockets antes que sus Pokémon. Solo tendremos una oportunidad de hacer esto. Ellos asintieron y juntos subieron las escaleras. Cuando llegaron a la puerta 4 pisos más arriba, Ash estaba a punto de ordenarle a Specter que explorara la habitación cuando vio una mancha borrosa pasar. Entonces Flegon lanzó un aliento de dragón a través del casco y rompió el cristal. Escuchó gritos y una voz familiar y furiosa que gritaba órdenes. Proton. Ash sintió furia en la sangre y su equipo entró corriendo. Era un caos en la habitación. Flegon no había hecho ningún daño más allá de romper el cristal, pero el dragón había llamado su atención. Ash vislumbró a Pyro volando y escupiendo una llamarada que no alcanzó a los Rockets gracias a un estallido de oscuridad cortesía de una forma familiar, un Weavile. Ash vio rojo, pero aún no habían notado a su equipo. Ahora. Antes de que los Rockets pudieran girar hacia él, demasiado distraídos cuando Flegon entró para otro pase, Pikachu se lanzó hacia adelante y sorprendió a los entrenadores con una onda de trueno. Sobek escupió un incinerar a Weavile, lo que casi hizo que saltara hacia atrás al aire libre. Se esforzó por recuperar el equilibrio y Ash gruñó mientras se agachaba para atacar. Y entonces Pyro pasó por detrás, lo encerró en sus garras para llevárselo y lo bañó en fuego. Ash escuchó los gritos de Weavile y solo sintió catarsis. Su inicial arrojó al tipo oscuro, probablemente inconsciente, a la cubierta de sombras y Ash esperaba no volver a verlo nunca más. Pikachu se burló, pero se concentró en los otros Pokémon cohete. Un Gengar salió disparado de las sombras, riendo y con la lengua colgando mientras arañaba a Douse con garras llenas de veneno.
El Poliwrath escupió una hidrobomba y desapareció con una carcajada. Una mancha blanca se abalanzó sobre ellos con enormes garras. Ash pensó que podría ser un Zangoose, y los cortó salvajemente, aullando. El Ridon de Proton no estaba aquí, se dio cuenta Ash con cierto alivio. Tal vez había sido demasiado grande para caber en la timonera. Pikachu sorprendió al Zangoose, llamó su atención y condujo al tipo normal en una alegre persecución directamente hacia Douse. Espeón escupió una bola sombra al Gengar, pero este se dio la vuelta y sacó la lengua. Zangoose atacó a Gengar con frenéticas garras de oscuridad. El fantasma chilló. Ash, y todos los demás, francamente, se congelaron de sorpresa cuando Zangoose chilló, destrozando a la criatura espectral antes de que siquiera registrara lo que estaba sucediendo. Escupiendo, giró su cabeza hacia los demás con siniestros ojos rojos. Douse gruñó desafiante y se fijó en él. Se golpeó el vientre con el puño y se puso en posición de lucha. Zangoose aulló y cargó. Ash vislumbró brevemente a Sobek y Espeón formando equipo contra un gran Muk antes de que Douse descendiera para clavar su puño en el cráneo de Zangoose. Sus garras apenas lo arañaron antes de estrellarse de cara contra el suelo de la timonera. El Brick Break de Douse lo aturdió, dándole tiempo suficiente para saltar y estrellar su pesado hombro contra la espalda del tipo normal. Un silbido salió de los pulmones de Zangoose cuando el viento fue expulsado de él, y el enloquecido Pokémon quedó inconsciente. Ash no tenía idea de por qué Zangoose había atacado a Gengar. Tal vez estaba demasiado loco con las drogas para distinguir entre amigos y enemigos. Quizás no le importó o fue desobediente. Cualquiera que fuera el caso, les había hecho un favor, pero no iba a dejarlo por ahí para despertarse y perseguir a su equipo nuevamente. Esta vez hizo un esfuerzo para liberar a todos los Rockets de sus Pokémon, metiendo las bolas en su bolsa. Cuando sus Pokémon fueron derrotados, los recuperó, mediante prueba y error, hasta que todos quedaron fuera de escena. Muk fue el último, después de haber soportado una brutal paliza por parte de Sobek, Espeón y Pikachu antes de que finalmente quedara inconsciente a golpes. Los restos dispersos de Gengar fueron absorbidos por una Pokébola propiedad de Croton. Muk y Zangoose también parecían pertenecer al administrador Flegon. Pasó rápidamente por la puerta y unos momentos después, Rui entró corriendo a la habitación. Evaluó la carnicería con ojo experto. No está mal, Ash. Gracias, murmuró. Douse estaba levantando a los Rockets inconscientes y apilándolos en una esquina, donde Sobek y Pikachu los custodiaban. Espeón y Spectre se quedaron con Ash. La tripulación del St. Anne y su capitán también estaban inconscientes, para frustración de Ash. ¿Puedes intentar despertarlos? No sé cómo activar la señal de socorro. Rui asintió y se arrodilló junto al capitán Briney, quien sangraba un poco por la cabeza, pero aparte de eso parecía bastante bien. Mientras ella estaba ocupada con él, Ash se centró en la forma inconsciente de Proton. Le habían quitado sus Pokébolas y era, no inofensivo, pero no tan capaz de matarlas como antes. Ash frunció el ceño al ver al hombre de cabello verde azulado. Quería hipnotizarlo, quería obtener todas las respuestas que pudiera del administrador, pero no había tiempo para un interrogatorio exhaustivo. Para eso habría que esperar a la policía. Briney finalmente se movió y gimió, agarrándose la cabeza. Parpadeó confundido antes de darse cuenta horrorizada. Los Rockets. Ellos están caídos, pero necesitamos que actives una señal de socorro. Instó Rui. Necesitamos hacerle saber a la liga que estamos en peligro. ¿Sí? ¿Sí? El anciano se puso de pie con la ayuda de Rui. Ash se apresuró y brindó su propia ayuda, y encendió una baliza de socorro tan pronto como alcanzó los controles de la nave. Ash miró hacia afuera, pero parecía que Flegon y Pyro estaban manteniendo la atención de los gruñidos restantes. La mayoría de ellos ya estaban inconscientes, cortesía de los dos dragones furiosos. Mayday, Mayday. Soy el crucero SS Anne, solicitando asistencia inmediata. Nuestro barco está siendo atacado en un asalto organizado por el equipo Rocket. Nuestros pasajeros y tripulación están en peligro. Repito, Briney repitió el mensaje y obtuvieron una respuesta en un minuto. A Ash le parecieron siglos. SS Anne, soy el capitán del puerto de Finabar Islandia. Escuchamos su señal de socorro. Informe las coordenadas actuales para el respaldo de la liga. Ash sintió que el alivio lo llenaba cuando Briney pasó las coordenadas. La liga sabía que estaban en problemas. La ayuda estaba llegando. Flegon pasó volando y miró hacia arriba. El dragón los miró a los ojos y Ash saltó cuando una voz mecánica llenó su cabeza. Cálmate. Soy yo a quien conoces como Metagross.
El maestro Mes desea saber si has recibido la señal de socorro. ¿Sí? Quiero decir, lo hicimos. Ash tartamudeó. Se preguntó cómo Metagross los estaba alcanzando. ¿Tenía alguna conexión con Fligón? Necesitamos asistencia aérea, les dijo Metagross. Su voz era plana y sin emociones, recordándole un poco a una computadora. Los administradores han liberado a Hydreigon y Honchkrow en nuestra posición. Son problemáticos. Pyro y yo iremos. Insuficiente. El Charizard no tiene suficiente experiencia para llevarte a la batalla. Montarás en el Singer. Rui debe permanecer con el resto de tu equipo en la timonera. Ahora espera un. El maestro lo ha ordenado. Quédate con el nuevo. Estará en peligro en esta batalla. El rostro de Rui adquirió una furia inusual, pero se levantó y movió con cuidado la bolsa en su espalda. Dile que tendremos unas palabras después de esto. Si Metagross respondió, fue solo por ella. Ash miró a su equipo y les dio las órdenes. No estaban emocionados, pero obedecieron. Spectre permaneció a la sombra de Ash mientras subía a Fligón por las escaleras y despegaba con Pyro justo detrás de ellos. El vuelo del dragón fue suave. Se formó una burbuja de aire a su alrededor para evitar que Ash fuera arrastrado por la turbulencia. Viento de cola, pensó. Control avanzado de Tailwind también. No es que le sorprendiera, dado lo poderoso que era Fligón. No es de extrañar que fuera tan rápido. Pyro luchó por alcanzar al dragón mayor, pero solo pasaron unos segundos antes de que encontraran el centro de la batalla. Habían pasado las piscinas hasta una terraza llena de bares ahora destrozados. Ash no había pasado ningún tiempo allí, pero estaba al aire libre. Observó el salvaje conflicto que había debajo. Nada menos que puro caos. Wes estaba en el centro, con Leaf y Gary cerca de él. Metagross estaba con ellos, una protección metálica contra cualquier cosa que se acercara demasiado mientras sus ojos brillaban con poder psíquico. Venusaur también los estaba protegiendo, y actualmente tenía algo envuelto en sus enredaderas, ¿era uno Mastar? Mientras le chupaba la energía. Mientras esos dos repelieron los ataques contra sus entrenadores, los demás se enfrentaron al Pokémon cohete. Ash vislumbró a Umbreon gruñendo mientras se enredaba con un Undoom. Feraligatr, quien Ash había inicialmente asumido que era el tipo fuerte y silencioso, rugió cuando Blastoise se abrió la armadura de un Riperior con una ráfaga de agua presurizada y atacó la piel más suave del tipo roca debajo. Mismagius estaba persiguiendo a otro Gengar, agachándose dentro y fuera de las sombras y gritando maldiciones tras el otro fantasma. Un Pinsir se abalanzó sobre ella cuando ella se acercaba, pero Typhlosion se lanzó contra él con un chillido furioso y casi cocina vivo al insecto. Sin embargo, el tipo fuego se vio obligado a retirarse cuando un Honchkrow le disparó un Dark Pulse. Hubo más. Hariyama estaba luchando contra dos Ridon a la vez y Ash vio a Ninetales, Primeape y Nidoqueen luchando contra un Machamp. Leaf recordó uno de sus Pokémon, pero Ash no pudo ver cuál. Los Rockets tenían dos Alakazam con ellos. No importó. La razón por la que los habían llamado era por la pesadilla de tres cabezas que había sobre ellos. Ash había oído hablar de un Hydreigon, pero nunca había visto uno antes. Eran de la lejana Teselia, con la misma reputación que Tiranitar por lo que él sabía. Algunos de los luchadores más brutales que existían eran dragones salvajes que llevaban atributos de tipo oscuro. Nada los detendría una vez que se enfurecieran, no hasta que el objeto de su ira fuera reducido a cenizas. Este era más que rival para esa reputación. Cada una de las tres cabezas escupió Hyper Beams, Dragon Pulses y Dark Pulses por toda la cubierta. Tenía a sus amigos inmovilizados simplemente porque no podían concentrarse lo suficiente en él con todos los demás Pokémon con los que estaban peleando. Y fue enorme. Casi el doble del tamaño de Pyro en términos de masa pura y se mantiene en el aire gracias a 6 alas largas y delgadas. Ya no. Asha acarició las escamas de Fligón y el dragón voló hacia su enemigo en un borrón, disparando un pulso dragón preciso al flanco de Hydreigon. La bestia aulló de furia y azotó sus tres cabezas hacia ellos. Fligón escupió un dragón breath para mantener su atención y Hydreigon bramó antes de lanzarse tras ellos. Ash creyó escuchar a Wes gritar, pero no pudo oírlo. Reconoció a Petrel en una de las cubiertas superiores, mirando por encima de la barandilla y gritando órdenes a sus Pokémon. Otros dos Rockets estaban presentes cerca. Los otros administradores, supuso. Uno era un hombre corpulento y el otro una mujer con uniforme blanco. El último fue el extraño que Ash había identificado por el gruñido hipnotizado. Un hombre con cabello largo y azul, sombras extrañas en los ojos y un uniforme gris oscuro y azul a diferencia de los Rockets.
Un Electabuzz y uno de los dos Alakazam permanecieron cerca de él. Ash no sabía quién era, pero miró fijamente a Flygon y le dio una orden única y tranquila. Hydreigon, mátalo. La bestia se retorció y la persiguió a la orden de su entrenador. Ash maldijo, pero Flygon ya era borroso mientras bailaba alrededor de un Hyper Beam triple con la gracia de un bailarín. Escuchó un rugido de furia y miró hacia atrás. Ash sintió que se le cortaba el aliento cuando Pirro se lanzó hacia la espalda de Hydreigon con un Dragon Rush, casi empujando al dragón más grande hacia la cubierta de abajo. Por un momento, temió por su amigo, pero Charizard clavó sus garras profundamente en las escamas de Hydreigon y comenzó a bañarlo en fuego. Hydreigon gruñó y se sacudió, tratando de deshacerse de Pyro, pero se distrajo rápidamente cuando Flygon se lanzó y le cortó la cara con una garra de dragón. Escupió tras ellos, pero no atrapó nada. Pyro se negó a soltar a Hydreigon y continuó quemándolo por el terrible pecado de intentar asesinar a su entrenador. Ash se atrevió a mirar la batalla de abajo, que parecía estar volviéndose a su favor ahora que Hydreigon estaba distraído. El extraño soltó un Snorlax y escuchó a la gigantesca criatura emitir un aullido aterrador, pero Ash vislumbró a Hariyama cargando para encontrarlo junto con el machoque de Gary. Luego gritó cuando una ráfaga de anillos oscuros rasgó su cabeza, pero Flygon la evadió fácilmente. Ash vio el ojo rojo de Spectre en las sombras de su brazo, mirando al dragón enemigo en caso de que necesitara formar un escudo. La cabeza principal de Hydreigon y una de las más pequeñas se dedicaban a perseguir a Flygon mientras la última seguía intentando desalojar a Pyro con ráfagas de fuego de dragón que probablemente le dolieran más a él mismo que al testarudo Charizard. Una vez, logró retorcerse lo suficiente en un intento de morder a Pyro, pero todo lo que obtuvo a cambio fue una feroz garra de dragón. Flygon siguió siendo la distracción, burlándose de Hydreigon con ráfagas de energía dracónica para mantener su atención. Permanecía furioso y, aunque su poder era aterrador, era mucho más lento y no parecía ser particularmente inteligente. Quizás este también estaba demasiado drogado para pensar con claridad. La seguridad de Ash también parecía ser una prioridad para Flygon. Cada vez que una explosión se acercaba demasiado, Flygon formaba un escudo para absorber cualquier cosa que pudiera causar daño al niño. Spectre también brindó ayuda, pero el hecho de que el dragón fuera tan hábil en este tipo de combate le dijo a Ash que esta no era la primera vez que luchaba de esa manera. No se sorprendió. Debieron haber pasado 3 minutos de abuso antes de que Hydreigon finalmente no pudiera ignorar a Pyro por más tiempo. Probablemente finalmente había quemado las escamas resistentes y estaba mutilando la piel del dragón, dado que comenzó a chillar de dolor y comenzó a morder al Charizard a unos cientos de pies por encima de la batalla en la cubierta. Los ojos de Flygon brillaron en la oscuridad y se giró, soltando un grito. Pyro salió de su furia y de repente se lanzó, atacando a Hydreigon con otro lanzallamas. El dragón gruñó y se giró hacia arriba, listo para atacar salvajemente a Charizard, y luego Flygon escupió. Ash dejó escapar un grito ahogado cuando el dragón desató un Hyper Beam enfocado directamente en la espalda de Hydreigon. La bestia de 3 cabezas chilló de agonía cuando la explosión destrozó su cuerpo. Por un momento luchó por permanecer en el aire. Pyro se estrelló contra la espalda arruinada con un Dragon Rush. Flygon se lanzó y clavó un ala de acero directamente en el cráneo de la cabeza principal. Hydreigon cayó. Su entrenador lo recuperó antes de que pudiera caer al suelo. Ash descendió sobre Flygon con Pyro detrás. Los dos dragones gritaron un desafío mientras se acercaban a los Rockets que se desvanecían. Un rugido llenó el aire y por un momento, Ash temió que se acercara otro enemigo. Su mirada se alzó bruscamente y se quedó sin aliento. 2 dragonites se lanzaron hacia la batalla, luego un Dragonair, un Charizard que hacía que Pyro pareciera un bebé en comparación, y una bestia de piedra que Ash reconoció como un aerodáctil. Vio una forma con cabello rojo brillante en el más grande de los 2 Dragonite y reconoció la capa al instante. Lanza. El campeón índigo estuvo aquí. La mirada de Ash voló hacia los Rockets, sonriendo locamente, pero su sonrisa cayó cuando recordaron al último de sus Pokémon. Un Breon aulló un gruñido, pero ya era demasiado tarde cuando ambos Alakazam alejaron a los administradores. ¡No! Ash servía. Cálmate, la voz telepática de Metagross lo hizo saltar. Lo peor ya quedó atrás. Incluso el Team Rocket no es tan audaz como para seguir luchando con el campeón presente. Pero aún queda mucho por hacer. Sabía que debería sentirse aliviado, pero le enfurecía que Petrel y los demás administradores hubieran escapado. La cubierta de abajo era poco más que escombros después de la furiosa batalla.
El equipo de Lance ahuyentó o destruyó el último de los helicópteros, Aerodáctil especialmente los atacó con alegría, mientras el campeón y el Dragonite en el que viajaba descendían para encontrarse con Wes. Fligón voló para unirse a ellos, y Pyro también. Ash habría quedado deslumbrado, imaginó que Leaf y Gary también lo habrían estado, pero la adrenalina le impidió concentrarse en el hecho de que Lance estaba aquí, Lance el maestro dragón. Tendría tiempo de admirar al hombre más tarde. Lance estaba hablando urgentemente con Wes, casi una cabeza más alto que el Orreano. Wes no era bajo de ninguna manera, pero la presencia del maestro dragón lo eclipsaba. Organizado como un ataque militar, frunció el ceño Wes. Tenía algunos cortes, pero parecía prácticamente ileso. Lo mismo podría decirse de los amigos de Ash. Han estado planeando esto por un tiempo. No fue al azar. ¿Cuántos gruñidos?, preguntó Lance. Unos pocos cientos, respondió Ash. El campeón lo miró con ojos oscuros y el chico intentó no tragar saliva. Mi poliwrath hipnotizó a uno de los primeros con los que nos topamos. Tenían 4 administradores y unos cientos de soldados para ayudar con la redada. Derribamos a Proton en la timonera. Todavía está allí. Mi equipo lo está manteniendo abajo. Le quité su pokebolas. Los ojos de Wes brillaron con preocupación, pero Lance le lanzó una mirada y sacudió la cabeza. Yo me encargaré. El campeón silbó bruscamente y la esbelta forma de su Dragonair descendió, gritando suavemente. Murmuró algo a la serpiente, que lamió a su entrenador antes de salir disparado hacia la timonera. Wes de repente se acercó y le puso una mano en el hombro. Hiciste bien en enviar la señal de socorro. ¿Ese eras tú?, preguntó Lance. Ash asintió y el campeón lo estudió con curiosidad. Buen trabajo. Todos ustedes lo hicieron bien, luchando contra tantos administradores. Además de Proton, ¿quién más estaba aquí? Petrel fue el único otro que reconocí, admitió Ash, mirando a Gary. Su amigo asintió. Leaf se estaba concentrando en su equipo. Fueron derrotados, pero no derrotados. Pensé que me parecías familiar. Ustedes dos fueron los entrenadores que atacaron su base en Celadón, ¿no? Lance pareció pensativo y luego sacudió la cabeza. Es hora de eso más tarde. Agatha y Lorelei están en camino. Bruno está esperando en Cinnabar con Blaine para recibir el barco. Todavía hay gruñidos, con lo cual me ocuparé, prometió Lance. Wes, estás conmigo. Ustedes 3, vayan a la timonera y quédense allí. Estoy realmente impresionado por su valentía, pero no están entrenados para este tipo de lucha. Ataquen solo como defensa. ¿Entendido? Sí, señor, respondió Ash con sus amigos. Bien. Dragonite te acompañará. Hablaremos más tarde, prometió el campeón. Él y Wes partieron a toda prisa. La piedra angular del campeón les indicó que la siguieran. Ash asintió, miró a sus amigos mientras la mayoría de sus equipos eran retirados, solo Machoke y Ninetales permanecían afuera, y siguió a Dragonite a un lugar seguro. Llegaron a la timonera y se encontraron con Rui preocupada, pero se sintió aliviada al saber que Wes estaba ileso. Dragonite y Dragonair de Lance se comunicaron brevemente antes de que el poderoso Dragonite volara para unirse a su entrenador para destruir a los gruñidos restantes. Todos los helicópteros y Pokémon aéreos ya habían desaparecido, salvo los del campeón. Su equipo fue brutalmente eficiente al eliminarlos. La mayor parte de la tripulación del St. Anne, que había quedado inconsciente, estaba despierta de nuevo, en diversos estados de heridas. Briney se había visto obligada a sentarse y dejar que alguien menos herido tomara el control del barco. Se había mareado demasiado para concentrarse. No tuvieron que esperar mucho antes de que apareciera una anciana en un estallido de oscuridad. Ash gritó y sus equipos estaban medio preparados para atacar al risueño Gengar cuando reconoció a la anciana. «Detente. Ella es una amiga», gritó Ash. Vacilantes, su equipo le obedeció y los demás se calmaron con las órdenes de Gary y Leaf. «Qué perspicaz», afirmó secamente la anciana, inclinándose hacia adelante sobre su bastón. Elite Four Agatha era más baja que Ash, pero era significativamente más amenazadora incluso con la sonrisa burlona en su rostro. Sus ojos negros recorrieron a los Rockets derrotados y tarareó. «HM. Trabajo satisfactorio». Golpeó el suelo con su bastón y un segundo Gengar se separó de su sombra para flotar sobre sus prisioneros. Su enorme lengua colgaba mientras se reía de sus víctimas. «Pareces estar prácticamente ileso», observó Agatha. Lance hizo que esto sonara peor de lo que realmente es. Rui caminó hacia la anciana, imperturbable ante el sonriente Gengar. «Estaremos bien si necesitas ayuda». «Ja.
Tu oferta es apreciada, pero innecesaria, descartó. Lance ya ha demolido la mayoría de los Rockets con Wes. Varios de mis fantasmas también están participando. Hay poco que hacer. Incluso unos cientos de Rockets no tienen sentido. Son débiles, estuvo de acuerdo Ash. Los gruñidos no son nada sin los administradores. Agatha le lanzó una mirada evaluadora, pero fue interrumpida cuando Spectre repentinamente emergió de la sombra de Ash y flotó hacia ella con un gruñido hueco. La anciana parpadeó sorprendida ante el Duskull. Espectro, Ash frunció el ceño. Agatha levantó una mano para silenciarlo y Ash obedeció sabiamente. Spectre se sentó en su bastón y guardaron silencio por un momento. Incluso su pálido Jengar observó al Duskull con curiosidad. Finalmente, miró a Ash. HM. Muy bien. Hablaremos de esto más tarde. Spectre asintió y regresó con Ash, sumergiéndose nuevamente en su sombra. No tenía idea de lo que acababa de pasar y Agatha no ofreció ninguna explicación. Bueno, ya habría tiempo para descubrirlo una vez que esto terminara. En este momento, Ash solo quería llegar a Cinnabar lo antes posible.